Buenas tardes a todos, mi nombre es Jan Lana, soy vocal de la asociación TOC Zaragoza. Tenemos el gusto de tener aquí en esta charla al doctor Víctor Adorno Quevedo. Es doctor, especialista en psiquiatría clínica, especialista en neuromodulación eh, por Berenson Allen, Centro Berenson Allen de Harvard Medical School, profesor adjunto de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Trastorno Obsesivo Compulsivo, ALTOC. Bueno, esta charla va a durar unos 45 minutos. Podéis escribir las preguntas en el chat del Zoom, de la videoconferencia, y luego también podéis levantar la mano al final para preguntarle al final de la charla lo que queráis. Y con esto, pues, dejo la palabra a Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Jan. Un gusto. Muchas gracias a la Asociación Trastorno Obsesivo Compulsivo Zaragoza por la invitación. Como miembro de ALTOC Paraguay, es un gusto difundir esta información acerca de la estimulación magnética transcraneal y su utilidad en el trastorno obsesivo compulsivo. La presentación tendrá un tiempo aproximadamente 45-50 minutos con estos temas a desarrollar, hablando primeramente, repasando un poco lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, y después hablando específicamente de la estimulación magnética transcraneal, en qué consiste, la aprobación que tiene por la FDA y cómo se realiza el protocolo TOC en nuestros pacientes. Bueno, el TOC es un trastorno neuropsiquiátrico común, a menudo debilitante, tiene una prevalencia estimada de 1,8 a 2,5% en la población. Muchos pacientes quizás no reconozcan en sí mismos los síntomas obsesivos y compulsivos, y muchas veces hay un retraso en el diagnóstico, y ese retraso puede significar que el paciente o la persona pase mucho tiempo experimentando un malestar tremendo y donde se aísla de los demás y deja de cumplir sus objetivos de vida. Ahora deja de estudiar, deja de trabajar, deja de formar pareja. Los tratamientos pueden lograr un porcentaje de respuesta o remisión, aunque hay un porcentaje importante que no logra tener ni buena respuesta ni remisión con los tratamientos convencionales. Y los tratamientos de primera línea recomendados son justamente la terapia cognitiva conductual, específicamente la variante de exposición y prevención de respuesta, y el fármaco más utilizado, más indicado, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, que generalmente se tienen que usar a una dosis mayor por un tiempo mayor y generalmente se combinan con otros fármacos. Y ahí es donde la estimulación magnética aparece como una opción segura y eficaz para la disminución sintomatológica en caso de no obtener una respuesta adecuada con los tratamientos psicológicos, con los tratamientos farmacológicos. Sí es muy importante tener en cuenta que debe formar parte de estos tratamientos. O sea, generalmente se indica la medicación, la terapia psicológica y podemos agregar la estimulación magnética para cerrar el círculo. De esa manera aumentamos la probabilidad de una mejor respuesta y la probabilidad de una remisión sintomática. Esto lo voy a ir pasando a modo recordatorio cuando hablamos de obsesiones, compulsiones. Hablamos de pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan
en algún momento durante el trastorno como intrusas o no deseadas. Y algo muy importante recordar que muchas veces estos pensamientos, impulsos, imágenes pueden ir en contra de la moral o de las creencias religiosas de las personas. Y el sujeto o la persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, inclusive neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto. ¿Sí? Y ahí es donde hablamos de las compulsiones, que son los comportamientos visibles, lavado de manos, ordenar, comprobar, o los actos mentales que generalmente se realizan en forma silenciosa, como rezar, contar, repetir palabras, como una respuesta a esa obsesión y generalmente de una manera rígida. Generalmente se aplica de una manera rígida, generalmente se tiene que aplicar de una forma organizada y de una manera bien ordenada, digamos. Y el objetivo de estos comportamientos, actos mentales, es disminuir o prevenir la ansiedad o el malestar. Inclusive puede tener como objetivo evitar que suceda algo temible, algo catastrófico. Y cuando uno analiza estos comportamientos o actos mentales desde afuera, digámosle, como un terapeuta o como un familiar, muchas veces uno se da cuenta que no están conectados de una manera realista con estos actos. O sea, muchas veces la persona cree que va a suceder algo catastrófico y nosotros mirando de afuera nos damos cuenta que estos comportamientos son exagerados, que no tienen sentido muchas veces, que son claramente excesivos. La gravedad del trastorno obsesivo compulsivo muchas veces lo medimos de acuerdo a la intensidad de síntomas presentes y de acuerdo a la cantidad de tiempo que consumen en el día y la angustia o la interferencia en las actividades diarias de la persona. ¿Sí? Por eso es muy importante cuando nosotros evaluamos tradicionalmente según los manuales diagnósticos, nosotros no tenemos un listado de los síntomas que una persona puede presentar. A veces los terapeutas que no están experimentados con el trastorno obsesivo compulsivo no preguntan acerca de síntomas, obsesiones religiosas, obsesiones de índole sexual, ¿sí? Que muchas veces son los síntomas que más malestar producen y son los síntomas que más producen evitación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les menciono un caso, un pacientito de 22 años, joven, que hace varios años está con trastorno obsesivo compulsivo. Desde los 15 años se ha desconectado prácticamente la madre, habla muy poco con la madre, intercambia muy poco con la madre. ¿Y cuál es la razón por la cual el pacientito evita el contacto con la madre? Es porque justamente tiene estos pensamientos sexuales con respecto a la madre, ¿sí? Entonces eso muchas veces un terapeuta no experimentado no pregunta o no tiene dentro de su repertorio psicopatológico hacer esas preguntas finas y nosotros podemos pasar por alto en una entrevista rápida. Por eso es muy importante sentarse, tomarse el tiempo, hacer un cuestionario bastante extenso sobre estas obsesiones, sobre las compulsiones, también sobre la habitación. Ahí es donde es muy útil el cuestionario, el G-Box 2, que es una variante del G-Box, que es un cuestionario mucho más extenso y justamente es la que utilizamos
nosotros nuestras evaluaciones a los pacientes que están en este proyecto de investigación. Si ustedes se fijan los criterios DSM, ustedes van a ver que habla de obsesiones, habla de compulsiones. Sin embargo, no les especifica claramente cuáles son esas obsesiones, cuáles son esas compulsiones. Los menciona así muy rápidamente y el listado de obsesiones y compulsiones es bastante extenso. Hay muchos síntomas que no están dentro de los cuestionarios, de los cuestionarios y como les dije, nosotros podemos pasarnos por alto si no hacemos un buen interrogatorio. En cuanto a la epidemiología, el riesgo mórbido es de aproximadamente 2,7%, con una prevalencia al año de 1,3%. Tiene una gran causa, mucha morbilidad a nivel mundial. Dentro de los trastornos de ansiedad puede ser el más grave de los trastornos de ansiedad y el que más afectación funcional y malestar genera. El diagnóstico a menudo se pasa por alto porque no se hacen las preguntas adecuadas o se retrasa mucho. Y un porcentaje importante de los casos pueden ser refractarios a los mejores tratamientos que tenemos actualmente. Estoy mencionando inclusive la medicación, la psicoterapia, y un porcentaje de las personas con trastorno obsesivo compulsivo que han realizado la estimulación magnética, porcentaje importante mejoran, pero hay otros que no responden adecuadamente. Los algoritmos en cuanto a dónde agrego la estimulación magnética son muy variables, no hay algoritmos bien definidos en dónde, en qué momento se agrega la estimulación magnética. Algunos hablan de, algunos textos hablan, bueno, ha fallado 2 o 3 cambios de antidepresivos o ha fallado la combinación de antidepresivos con otros medicamentos, ha fallado la combinación de antidepresivos con terapia de exposición y prevención de respuesta, no ha mejorado, se le agregó otro medicamento, no responde. Bueno, ahí pasamos a considerar la estimulación magnética. La sigla en inglés es TMS por Transcranial Magnetic Stimulation. Y también se habla de que tenemos una opción que es la psicocirugía, que es la estimulación cerebral profunda y que incluye insertar como un pequeño marcapasos a nivel de ciertos ganglios cerebrales para mejorar estos síntomas. Con la flechita roja mostramos dónde queda más o menos la indicación de estimulación magnética transcraneal actualmente. Quizás en el futuro no haría falta esperar tantos ensayos farmacológicos o ensayos psicoterapéuticos para llegar a la decisión de realizar la estimulación magnética. Quizás en un futuro lo podamos hacer lo más rápido posible, así como ya ha ocurrido con los algoritmos de depresión. Anteriormente, cuando hablamos de depresión resistente, la estimulación magnética quedaba ahí antes de la terapia electroconvulsiva. Ahora ya hay algunos algoritmos que hablan que con 2 ensayos de antidepresivos en tiempo adecuado, si no hubo respuesta, ya podemos considerar la realización de la estimulación magnética transcranial. Tratamiento farmacológico también tiene sus indicaciones. Hablamos de los ISRS que deben ser utilizados dosis máxima por un tiempo adecuado, 2 a 16 semanas. No aumentar demasiado, tener en cuenta los efectos colaterales. Y acá tenemos un listado que puede variar de un texto a otro, de las dosis iniciales, las dosis máximas, inclusive dosis
que en algunos reportes de casos se han utilizado, dosis bastante altas para un fármaco. Acuérdense, cuando hablamos de depresión, realmente no quedamos en el extremo de las dosis iniciales. En pocas ocasiones aumentamos las dosis. Cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, nosotros vamos hacia las dosis máximas, generalmente 2 o 3 veces, a veces 4 veces las dosis de inicio. Y bueno, ¿qué es la estimulación magnética transcraneal? La estimulación magnética transcraneal es una técnica neurofisiológica que utiliza ondas electromagnéticas que permiten estimular áreas muy puntuales del cerebro. A diferencia de la medicación, donde uno ingiere un medicamento, pasa por todo el sistema, pasa por el sistema digestivo, después pasa a la circulación sanguínea, ¿sí? Y recorre todo el cuerpo. Nosotros con la estimulación magnética transcraneal podemos estimular regiones del cerebro en forma muy puntual, ¿sí? Es una técnica no invasiva. Generalmente, como ustedes ven en este dibujo, se coloca la bobina sobre la cabeza o sobre la zona de la cabeza que tiene su explicación en cualquier tipo de trastorno. O sea, en el caso de la depresión, por ejemplo, el área que se estimula es la corteza prefrontal dorsolateral del lado izquierdo. Actualmente para el TOC se estimula a 4 centímetros delante del vértex, y ahí estimulamos la corteza prefrontal dorso medial. Entonces, hacemos una estimulación muy puntual, muy específica. Es no invasiva, no requiere contacto directo con el cerebro para la aplicación. Es una técnica totalmente indolora, aunque pueden haber en algunos pacientes una sensación de cosquilleo, o inclusive posterior a la estimulación puede quedar una sensación de pesadez o producir un dolor de cabeza porque se contraen algunos de los músculos superficiales. Es una técnica altamente segura, no produce alteración estructural de las neuronas ni lesión de las mismas. ¿Y qué es lo que tenemos? Les voy a explicar rápidamente. A través de esta bobina, como ustedes ven en estas flechas amarillas, se genera una corriente, pasa una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica en forma constantemente, nosotros al producir esa corriente eléctrica y hacemos en forma intermitente, ¿sí? Nosotros generamos un campo magnético que está en rojo. Como ustedes ven en este dibujo, está en rojo. Y ese campo magnético sí puede atravesar el cuero cabelludo, puede atravesar el cráneo, puede atravesar las meninges y llega hasta la superficie de la corteza cerebral, donde se genera un campo eléctrico perpendicular a la bobina. O sea, a nivel del cerebro se produce un campo eléctrico que es lo que genera la despolarización neuronal. O sea, afecta a las neuronas a nivel superficial, a nivel de la zona que estimulamos. Esto ya fue descubierto, esta técnica electromagnética ya fue descubierto en 1831 por Michael Faraday, donde él colocaba una placa metálica y a través de esta placa metálica se colocaba un alambre de cobre, ¿sí? Y se producía un flujo eléctrico, se producía una corriente eléctrica, perdón, que era intermitente y a pulsos, y ese campo eléctrico generaba
esa corriente eléctrica, perdón, generaba el campo electromagnético. ¿Sí? Esto es una tecnología, usted ya se sabe, de 1831. Ya en su momento Michael Faraday trató de experimentar sobre el cerebro, pero eran bobinas enormes, no focales. Recién en los años 70, con el doctor Barker, que ustedes ven acá, que fabrica el primer equipo de estimulación magnética transcraneal, empieza a experimentar con una bobina sencilla, como ustedes ven aquí, de color rojo, sobre la corteza motora. ¿Y qué es lo que él hacía? Él estimulaba la corteza motora contralateral y trataba de trataba de fijar si se producía una contracción de los músculos del lado contrario. Él estimulaba, en este caso en el dibujo, él estimula la corteza motora del lado derecho y como las vías nerviosas están entrecruzadas, se producía una contracción de los músculos de la mano en forma del lado contrario, o sea, el contralateral. Este fue el gran avance que se dio porque se empezaron a estudiar las vías nerviosas y se empezó a dar cuenta el doctor Barker que con los estímulos repetidos en las personas que aceptaban someterse a este estudio, se veía alguna mejora anímica, ¿sí? Que era muy llamativa. Y a partir de los años 2000 se empezaron, 1900, 2000, se empezaron a hacer los estudios mucho más específicos en depresión, primeramente, mejorando los protocolos, y es que en el 2008 se obtiene la autorización de la FDA para el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Se mejoran los protocolos, en el 2018 se aprueba una estimulación que se llama Theta Burst, que simula un poco la estimulación, la frecuencia de disparos entre una neurona y otra, y es un protocolo de aproximadamente 3 minutos y medio, bastante corto, comparando con los otros protocolos que duraban 37 minutos o 19 minutos para depresión. En el 2018, ya en el 2000 empezaron varias corrientes de estudios en distintos trastornos mentales. En el 2018 aparece la primera aprobación para el TOC refractario al tratamiento. Y así sucesivamente, y quiero mencionarles que este año, en el 2021 se aprobó para la cesación tabáquica y en el 2024 se aprobó la estimulación magnética para la depresión adolescente a partir de los 15 años para arriba, y también se aprobó para el dolor crónico. O sea, eh, yo que estoy siguiendo esto hace más de 10 años, un poquito más, ¿sí? Estoy viendo los avances tremendos que hay con la estimulación magnética, algo revolucionario para la psiquiatría. Hace 3 años lo estoy aplicando en mi práctica clínica en el centro de neuromodulación que tengo en Asunción, aquí en Paraguay. Y ya hemos tenido varios pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, mucho más con depresión y ansiedad, con muy buena respuesta en algunos casos, algo muy llamativo en algunos casos. Y tuve el placer de conocer al doctor Anthony Barker justamente este año en un curso de actualización que realicé de estimulación magnética transcraneal. Fue una disertación increíble. Poder escuchar a la persona, al padre de la estimulación magnética transcraneal, hablar sobre cómo él fue que descubrió, cuál es su opinión personal sobre esta tecnología. Y él, por ejemplo, no patentó la tecnología y eso permitió que esto tenga un avance tan rápido y en tan poco tiempo estamos teniendo aprobaciones para una gran cantidad de trastornos. Como les volví a mencionar, la bobina se coloca muy cerca del cuero cabelludo, en contacto prácticamente con el cuero cabelludo, ¿sí? A través de la bobina corre una corriente eléctrica,
Esa corriente eléctrica es la que genera el campo magnético que atraviesa el cuero cabelludo, el cráneo, las meninges, y llega hasta la superficie del cerebro produciendo, ahí es donde se genera un campo eléctrico secundario, que es lo que produce la activación neuronal despolarizando las neuronas de la corteza. Actuamos superficialmente y esos cambios a nivel superficial en la zona de estimulación activa las neuronas y las vías neuronales y generalmente producimos cambios a nivel mucho más profundo. ¿Sí? Yo puedo estimular una región superficial, por ejemplo la corteza prefrontal, y esa corteza prefrontal puede llegar inclusive hasta la corteza cingulada anterior, hasta el tálamo, hasta el sistema límbico, así sucesivamente. Y eso permitió estudiar mucho mejor la psicopatología, la neurobiología, perdón, la neurobiología de los trastornos mentales. Cuando nosotros anteriormente hablábamos de depresión, de ansiedad, hablamos de un déficit de serotonina, por ejemplo. Actualmente sabemos que una depresión no se explica tan sencillamente con déficit de serotonina. Actualmente sabemos que hay regiones del cerebro, tanto en la depresión, en la ansiedad, en el TOC, etcétera, que no están funcionando adecuadamente. Hay desbalances o hay regiones que están funcionando en forma hipoactiva y otros que están funcionando en forma hiperactiva, no comunicándose adecuadamente. Y eso es lo que nosotros vemos como síntomas. Nosotros ahí a partir de eso construimos los síndromes y vemos como patología. Los efectos biológicos de la estimulación son tremendos, se producen cambios a nivel del flujo sanguíneo, el metabolismo en el sitio de la lesión. En un primer momento puede haber una concentración rápida de monoaminas, cambios en la receptividad, la forma que los receptores actúan, efectos sobre el GABA, el glutamato, más tardíamente efectos sobre las hormonas tiroideas o el eje hipotálamo, hipofisiario adrenal, el eje del estrés. Muchos de nuestros trastornos tienen mucho que ver con las respuestas ante el estrés o son productos de mucho estrés sostenido. Entonces pueden ayudar a responder mejor a la respuesta ante el estrés. Se produce una inducción de los genes de neurogénesis, el factor neurotrófico derivado al cerebro. Y esto yo diría que es lo más importante, estas últimas tres cosas. A la larga la estimulación magnética produce efectos neuroplásticos. ¿Qué significa eso? Que mejora la conectividad neuronal, mejora la cantidad de sinapsis entre neuronas, mejora las dendritas, las conexiones, puede aumentar inclusive el volumen de materia gris, el volumen del hipocampo con el tiempo, y hay cambios en la conectividad en ciertos circuitos neuronales, ¿verdad? En el caso de la depresión, la corteza prefrontal dorsolateral del lado izquierdo con la corteza cingulada anterior. En el caso del TOC, los circuitos que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo aplicamos un estímulo magnético y cómo generamos cambios a nivel neuronal, a nivel de los circuitos? ¿Cómo producimos esos cambios? Y muchos de los efectos clínicos y fisiológicos de la estimulación dependen de la frecuencia, de la intensidad y de la duración de la estimulación que nosotros aplicamos. Y ahí es donde surgen distintos tipos de protocolos que pueden tener un efecto inhibitorio o pueden tener un efecto excitatorio. Generalmente
cuando la estimulación tiene una frecuencia baja de 1 Hz, menos de 5 Hz, o sea, menos de 5 estímulos por segundo o de 1 Hz, un estímulo por segundo, generalmente nosotros tenemos un efecto inhibitorio. ¿Sí? Si la frecuencia tiene más de 5 Hz, es de 10 Hz, 10 estímulos por segundo, o 20 Hz, 20 estímulos por segundo, generalmente tiene un efecto excitatorio. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros le llamamos de baja frecuencia o estimulación magnética transcranial lenta, o de baja frecuencia si es de 1 Hz. Y por encima de 5 Hz, de 10 a 20 Hz, hablamos de estimulación magnética de alta frecuencia. Esto es muy importante porque de acuerdo a si yo quiero inhibir una zona del cerebro o quiero tener un efecto excitatorio, yo utilizo baja frecuencia, utilizo alta frecuencia. Y si yo combino o utilizo ciertos tipos de estímulos, que os se fijen un poco en este gráfico que estoy señalando con la flechita, un estímulo que se llama theta burst continuo, donde se producen estimulaciones muy rápidas por 2 segundos, por ejemplo, 20 Hz por 2 segundos, a 40 estímulos en 2 segundos, y después hay un tiempo de espera de por lo menos 10 a 20 segundos. Ahí yo puedo tener un efecto excitatorio. ¿Sí? Perdón, me disculpo. Hoy puedo tener un efecto inhibitorio. ¿Y por qué les menciono este Theta Burst continuo? Porque este es el protocolo que se utiliza y que está aprobado por la FDA para el TOC refractario al tratamiento. ¿Sí? Entonces, de vuelta, repasando, si es de baja frecuencia, 1 Hz o menos, estamos hablando de un protocolo inhibitorio. Yo tengo un efecto generalmente inhibidor sobre la estimulación neuronal. Si es 5 Hz o más, por encima de 10 Hz, de un efecto excitatorio, yo le estimulo las neuronas, los circuitos neuronales. Y algunos protocolos donde nosotros vamos combinando estímulos con pausas, ahí estamos hablando de el Theta Burst continuo, que tiene un efecto inhibitorio, y este es el que se utiliza en el protocolo TOC. Les voy a mostrar un video. Este es un paciente joven que le estuve mencionando con esas obsesiones sexuales acerca de la madre. Él accedió, los familiares y él accedieron a hacerse el tratamiento. ¿Sí? Y si ustedes escuchan, van a escuchar cómo se produce el estímulo. Se produce un estímulo en 2 segundos y hay 20 segundos de pausa. Y se aplica la bobina, que es esto que ustedes ven acá, la bobina. Esta bobina es de doble cono, es mucho más profunda que la convencional. O sea, si se aplica a 4 centímetros del vértex, o sea, nosotros con medición del cráneo localizamos el vértex y 4 centímetros adelante encontramos la corteza prefrontal dorsomedial izquierda y derecha, y ahí mismo aplicamos el protocolo TOC, ¿sí? Que consta de 50 trenes, 50 estímulos de 2 segundos a 20 Hz, o sea, 40 estímulos en esos 2 segundos, con una pausa de 20 minutos y después se repite. Entonces, en cada sesión, la persona recibe 2000 pulsos por sesión, y a veces requiere 20 sesiones en total, 20 días de tratamiento, que serían 40.000 sesiones, o 30 días de tratamiento, y ahí hablamos de 60.000 pulsos, 40.000 o 60.000 pulsos.
Este es el protocolo que está aprobado por la FDA. Sí, hay otras regiones que se pueden estimular, pero la que tiene aprobación por la FDA es justamente este sobre 4 centímetros delante del vértex, sí, el doble cono, como ustedes ven acá, y que tiene una profundidad bastante importante de 5 a 6 centímetros aproximadamente comparando con los conos convencionales, que es el cono en 8. Este doble cono permite una mayor profundidad de estimulación. Nosotros llegamos a una mayor superficie total de estimulación. ¿Y por qué, por qué estimulamos el vértex o por qué buscamos estimular esa zona? Y esto tiene mucha explicación si nosotros hablamos de los circuitos neuronales involucrados en el TOC. Estos estudios ya vienen hace más de 20 años, ¿sí? Muy importantes para entender la sintomatología, muy importantes para entender por qué, muy importante para entender cómo funciona la estimulación magnética transcraneal, ¿sí? Y por qué hay regiones del cerebro que se estimulan y otras no, ¿sí? Por ejemplo, si yo localizo el vértex y estimulo 4 centímetros por delante, ¿sí? Si yo localizo el vértex y estimulo 4 centímetros por delante, yo puedo afectar el circuito sensorio-motor o el circuito dorsal cognitivo, ¿sí? Que es la corteza prefrontal dorso-medial, que está muy involucrado con los síntomas de la estimulación magnética, perdón, del trastorno obsesivo compulsivo. Esta anomalía en los circuitos córtico, estriado, tálamo corticales que involucran la corteza, los núcleos estriados, el tálamo y de vuelta a la corteza, están relacionados con los síntomas y están donde se involucran los comportamientos habituales, la ansiedad, la incertidumbre y los comportamientos dirigidos a objetivos, ¿sí? Y la estimulación magnética puede modular la actividad cerebral y puede interferir directamente con este circuito córtico, estriato, talamo, cortical. Por lo tanto, la estimulación magnética podría modular las anomalías de la función cerebral en personas con TOC. Ahí es donde nosotros podemos llegar con la estimulación magnética transcraneal. Hay estudios también que hablan de que se puede utilizar la estimulación de corriente directa, la estimulación craneal de corriente directa, que es un estímulo eléctrico. La terapia cognitiva también, la estimulación magnética podría afectar este circuito dorso-lateral, mientras que los medicamentos y la estimulación, la exposición y prevención respuesta tiene un efecto mucho más a nivel del sistema límbico, de la amígdala. Puede servir bastante para disminuir la ansiedad, puede servir bastante para disminuir el miedo, puede servir bastante para disminuir los pensamientos reiterativos. Sin embargo, hay un grupo importante de pacientes que no responden adecuadamente a las terapias farmacológicas ni a las terapias psicológicas. Ahí es donde nosotros podemos utilizar la estimulación magnética transcraneal. Este es el circuito córtico estratio talamo cortical, ¿sí? Córtico estratio talamo cortical. Normalmente esta vía está balanceada, la vía directa que está en verde con la vía en roja está balanceada, normalmente en personas sin TOC. Sin embargo, en el trastorno obsesivo compulsivo vemos que ciertas vías están
desbalanceada, ¿sí? No están funcionando adecuadamente, hay una mayor inhibición en algunas zonas, una mayor facilitación en otras, y la sobreactivación de la vía directa en forma desproporcionada con respecto a esta vía indirecta, lo que produce la hiperactividad patológica en las regiones corticales, ¿sí? Lo que lleva constantemente muchas veces a la imposibilidad o la gran dificultad de poder controlar esos pensamientos tan intensos y tan molestosos. Les voy a dejar, este es un resumen, me pareció uno de los mejores resúmenes que vi dentro de los artículos científicos, que habla un poco de los circuitos, de los tratamientos que podrían utilizarse, ¿sí? En ellos hablan, acá voy señalando dónde podrían utilizarse la estimulación magnética transcraneal, ¿sí? Y hay muchos estudios que respaldan el uso de la estimulación magnética transcraneal, principalmente cuando no hemos visto respuestas clínicas adecuadas con los ISRS o con tratamientos cognitivos conductuales o con la combinación de ambos. ¿Sí? Esto lo voy a dejar también para que ustedes tengan. Muchos de los estudios de estimulación magnética a nivel de la corteza prefrontal medial han visto una reducción importante en el G-Box, un cambio importante, una reducción, lo que habla de una mejora, y también de los ciertos puntajes en la calidad de vida de los pacientes. Acá nosotros vemos entonces, esto que está en verde habla de los cambios en el G-Box a las 6 semanas, en el control, ¿sí? Una diferencia significativa con respecto al inicio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en este estudio 47 pacientes iniciaron el tratamiento y han mostrado una mejoría importante, una reducción importante de sus cuestionarios a lo largo de 6 semanas o más. ¿Sí? También hay estudios que hablan que mientras más sesiones de estimulación magnética transcraneal se haga una persona, mayor es la reducción del G-Box en el tiempo, por más que tarde, mayor cantidad de semanas. ¿Sí? En la práctica clínica, generalmente los pacientes se benefician con 20 sesiones y extender el curso de tratamiento más de 29 sesiones, más de 30 sesiones, puede resultar en una reducción continua de los síntomas del TOC, ¿sí? Principalmente en pacientes que inicialmente no responden adecuadamente. Acá les vuelvo a mostrar en este dibujo, se localiza el vértex, 4 o 5 centímetros por delante, se coloca la bobina de esta manera, está la bobina doble cono, con el protocolo que les estuve mencionando, ¿verdad? De 50 trenes de 2 segundos a 20 Hz, un espacio de 20 segundos por un total de 20 pulsos por sesión, que pueden ser de 40.000 pulsos a 60.000 pulsos, o sea, 20 días de estímulos o 30 días de estímulo. Este es un paciente también que hemos aplicado el protocolo de FDA. Este es lo mismo, voy a ir pasando rápidamente. Y asimismo, como se está estudiando en depresión, hay un estudio SAINT que se está realizando en Stanford, donde realizan 10 sesiones por día, por 5 días, ¿sí? Con un total tremendo de cantidad de pulsos, 90.000 pulsos, con respuestas del 90 o tasa de respuesta al 90%, de remisión del 86%, que para depresión es un número espectacular. ¿Sí? Este es el protocolo SAINT. Mientras el protocolo usual
normal suele ser 30 sesiones para 18.000 pulsos y la tasa de respuesta es del 49 y la tasa de remisión es del 42. O sea, se nota una diferencia entre un protocolo acelerado con mayor cantidad de pulsos y un protocolo convencional con 18.000 pulsos en depresión. Y quizás sea lo mismo, quizás tengamos el mismo resultado, o sea, perdón, ¿cómo me puedo explicar mejor? Trasladando esto al TOC, quizás tengamos los mismos cambios si hacemos como estos protocolos de depresión. Un protocolo acelerado para TOC, estamos hablando de 10 sesiones de Theta Burst continuo por 5 días, ¿sí? Para un total de 90.000 pulsos. Y si ustedes se acuerdan, el protocolo usual de TOC era 40.000 o 60.000 pulsos. Entonces ahí probablemente nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que a mayor cantidad de pulsos, mejor respuesta sintomática, mejores resultados y mejoría para el paciente. La terapia de estimulación magnética transcranial es bien tolerado, generalmente produce en el sitio de la estimulación, suele producir algunas molestias. Algunos pacientes sienten cefalea porque puede producir contracción de algunos de los músculos de la zona, o si no, pueden sentir un dolor referido, una molestia en el ojo, en los dientes, en la mandíbula. Esto ya depende de la intensidad del estímulo y se va adecuando a eso, a la comodidad del paciente. Algunos pacientes pueden mencionar algunos cambios en el sueño al comienzo, un poco de ansiedad al comienzo, pero eso va mejorando con el tiempo. No tiene efectos sistémicos como la medicación. Acá les muestro todos los efectos sistémicos que produce generalmente la medicación, que suelen ser muy molestosos. Y más todavía si uno utiliza dosis altas o si combina varios medicamentos, que suele ser lo usual en un tratamiento de TOC. Y para ir terminando, la estimulación magnética es una forma de neuromodulación que se dirige específicamente a los circuitos neuronales, el circuito córtico estriáteo talamo cortical involucrado en la sintomatología del TOC. Es un enfoque eficaz para el TOC resistente al tratamiento con efectos secundarios mínimos. Y lo más importante, que la eficacia de los protocolos se está viendo actualmente podría depender de la cantidad de sesiones y la cantidad de pulsos. A mayor cantidad de sesiones, probablemente mejores resultados, mejoras sintomáticas importantes, y a mayor cantidad de pulsos, mejores resultados también. Le dejo mi información, mi correo para cualquier duda, si por ahí no lo pueden hacerlo en este momento. Pueden acceder a mi página web a través de este QR. Y muchísimas gracias de vuelta a Jan y a la Asociación del Trastorno Obsesivo Compulsivo de Zaragoza por la invitación. Un gusto compartir con ustedes esta presentación. Gracias, Víctor. La verdad es que ha sido, vamos, muy interesante. Me ha parecido muy bien explicada. Y bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, pregunta Belén, ¿qué pasaría si colocan el cono, bueno, el doble cono, la bobina, en otra parte del cerebro? Excelente pregunta. Por ejemplo, para depresión se coloca sobre la corteza prefrontal dorsolateral del lado izquierdo, que es el protocolo aprobado por la depresión, para depresión, por la FDA. Son 30 sesiones también. Si uno extiende la cantidad de sesiones, suele ver mejores resultados. Si coloca el lado derecho, la corteza prefrontal dorsolateral del lado izquierdo, generalmente es un tratamiento para ansiedad comórbida con depresión. Nosotros ya hemos hecho una combinación de protocolos, protocolo TOC
y protocolo de ansiedad, por ejemplo, cuando la ansiedad es muy manifiesta, muy intensa. Entonces, en una misma sesión podemos hacer ambos protocolos. Por ejemplo, si colocamos la bobina sobre la corteza órbito-frontal, estamos hablando de un tratamiento para adicciones que está aprobado en la Comunidad Europea para adicciones. Todavía no tenemos la aprobación. Todavía no hay aprobación de FDA para adicciones. Y en otros casos tenemos, por ejemplo, en la región temporal muy cerca al oído, hay protocolos para dislexia que mejoran la conectividad a nivel de la corteza del lenguaje. La corteza occipital, por ejemplo, nosotros hemos realizado la estimulación en esta zona en pacientes con Parkinson, con ciertas disinesias motoras. Y si uno estimula la corteza motora, ahí a 5 centímetros del vértex, uno también hace el tratamiento para dolor crónico, para Parkinson, para fibromialgia, etc. O sea, eh, de acuerdo al trastorno, digámosle, o a la patología que quiero tratar, yo ya tengo evidencia científica de dónde estimular. ¿Sí? Excelente pregunta. De esa manera nosotros, gracias a los estudios de neuroimágenes, de flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad?, de metabolismo de la glucosa y el mejor conocimiento sobre los circuitos cerebrales, nosotros sabemos ya dónde estimular a nivel superficial para poder lograr cambios a mayor profundidad. Muy bien. Otra pregunta de María Jesús dice, en el caso de la estimulación magnética transcranial, en el caso de que sea un éxito en el paciente, ¿debe seguir con terapia psicológica? Asimismo, generalmente la recomendación que yo doy con mis pacientes, medicación, psicoterapia y el agregado de estimulación magnética transcraneal. Ya he tenido pacientes que quisieron hacer farmacología y solamente la estimulación. Yo les he recomendado, no, vamos a hacer todo porque los resultados son mucho mejores. Por suerte, la mayoría de ellos han aceptado. Tuve un paciente que aceptó inicialmente la terapia de exposición y prevención de respuesta con buenos resultados, pero después dejó la psicoterapia y bueno, al poco tiempo, a pesar de la estimulación, tuvo una recaída, ¿verdad? Entonces, es evidencia clínica, es evidencia muy, muy personal mía, pero el agregado y el mantenimiento, la farmacología y la psicoterapia es lo que mejor mantiene en el tiempo a estos pacientes. Muy bien. Otra pregunta, esta vez es mía. ¿Cuál es el resultado a largo plazo y si se necesitan sesiones de recuerdo? Muy bien. No hay forma de saber cómo va a responder una persona si nunca se ha realizado la estimulación magnética. Hay personas que pueden responder excelentemente, muy buenos resultados, excelentes resultados. Hay algunos que pueden responder muy bien y otros que pueden responder bien. Las personas que responden muy bien son las que con el tiempo sostienen la mejoría en el tiempo, ¿sí? Y las que responden bien son los que a veces necesitan sesiones de mantenimiento, como se dice, o de recuerdo, generalmente a los 4 meses, a los 6 meses, o si ya está habiendo un declive, una disminución, un declive funcional o un retorno de los síntomas molestosos. Siempre, como les digo, yo insisto con mantener la medicación y mantener la psicoterapia. ¿Sí? Por ahí podemos hacer reducciones de la medicación, de la intensidad, de la cantidad, de las dosis, perdón, de la cantidad de medicamentos, pero sí insisto mucho en mantener
Si hubo muy buenos resultados, no se toca nada. Pregunta de Leo. Bueno, son 4 preguntas. Voy a decir las de 2 en 2. ¿Qué cambios provoca en el funcionamiento del cerebro y por qué? Y si perduran los efectos y por cuánto tiempo. Bueno, esto es la misma más o menos que pregunto. Muy bien, muy bien. Los cambios que nosotros vemos son una mejora de la conectividad cerebral entre estas regiones cerebrales. Estamos hablando del circuito córtico, estratio, talamo, cortical. ¿Sí? Como mostré en la presentación, hay 2 vías y hay un desbalance en el TOC. Hay una vía indirecta, con la directa de repente empezamos a ver que esta vía algunos de esos circuitos se hiperactivan, mientras otros que tienen una hipoactivación. Y eso podría explicar por qué es tan difícil el control cognitivo o el control de los pensamientos en las personas con TOC, esa inhibición de los pensamientos. Ahí es donde nosotros vemos que esas obsesiones vienen en cascada, vienen en forma constante, por más que yo haga un intento de frenar esos pensamientos, no lo logro, ¿sí? Lo que genera mucha ansiedad, mucho malestar, lo que genera las compulsiones para aliviar la ansiedad. Entonces, hablando de los circuitos, por eso expliqué un poco el tema de los circuitos y por qué estimulamos esta región acá a nivel del vértex, 4 centímetros por delante del vértex, porque se estimula directamente la corteza asociada a este circuito córtico, estratio, talamo, cortical. ¿Sí? ¿Por qué perduran los efectos? Los efectos pueden perdurar porque se producen cambios neuroplásticos. ¿Sí? Se trata de volver al equilibrio. ¿Y cuánto tiempo pueden durar? Y yo haciéndole un seguimiento a los pacientes que ya han recibido la estimulación, he visto personas con 1 año ya de haber recibido la estimulación que continúan muy bien, siempre con la medicación y la psicoterapia. También he visto a este paciente que les mencioné que estuvo muy bien, sin embargo no sostuvo la terapia psicológica y no tuvo una recaída completa, pero sí tuvo una vuelta a ciertos síntomas. Se volvió a hacer la estimulación, le volví a insistir con la terapia psicológica y bueno, tuvo una mejoría de vuelta. Los efectos negativos a largo plazo, a medio largo plazo, eh, se habla de que es un tratamiento no invasivo, muy seguro, no produce efectos sistémicos como la medicación, ¿sí? Y en las personas con TOC leve, cuando hablamos de los algoritmos, se habla primero en TOC leve, se habla primero de psicoterapia, y si el TOC es moderado, ahí se habla de psicoterapia, farmacoterapia, y si ya es severo, ahí se habla de la combinación de ambos. O sea, generalmente está indicado para personas que no han respondido a la farmacoterapia, a la psicoterapia, aunque hay estudios en Estados Unidos que hablan que se ha realizado la estimulación magnética en personas con depresión vírgenes de tratamiento, de cualquier tipo de tratamiento, ¿verdad? Y las respuestas han sido muy buenas. O sea, por ahí podemos trasladar eso también a las personas con TOC que son vírgenes de tratamiento y que no deciden no recibir ningún tipo de tratamiento farmacológico o psicoterapéutico. Pero eso es una suposición mía nada más. Oh, muy bien, otra pregunta. Bueno, en Paraguay, ¿esta técnica la cubre la sanidad pública? No, no, lastimosamente no tenemos cobertura por, por la sanidad pública.
Dentro de los países de la región, el único país de Latinoamérica que tiene una cierta cobertura es Brasil, y no para todos los, solamente para depresión creo, no creo que inclusive no está todavía aprobado para TOC. Sí es importante tener en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los seguros ya cubren y se están dando cuenta que la estimulación magnética es mucho más costo efectivo que un tratamiento crónico farmacológico. O sea, ellos ya están, como ustedes saben, los americanos siempre piensan en cifras y números. Bueno, ellos ya tienen los estudios y ellos hablan que es mucho más costo efectivo realizar estos tratamientos ya de entrada, no esperar años a que la persona tenga síntomas crónicos, ya hacerlo en forma y tratar de lograr una remisión completa de síntomas. Víctor, una pregunta. ¿Hasta qué hora puedes estar? Porque hay bastantes preguntas, era para cortar Sí, sin problema, sin problema. problema. Bueno, ya me dice, ¿eh? Dice Raquel, de los pacientes que reciben EMT, estimulación magnética transcranial, ¿qué porcentaje mejoran y cuánto mejoría experimentan? Muy bien. Generalmente cuando hablamos de las tasas de respuesta y de remisión, estamos hablando de aproximadamente un 49% de las personas responden y un 32-35% pueden remitir. ¿Sí? O sea, estamos hablando de números que son mucho mejores que los fármacos convencionales, ¿sí? Y esos números inclusive podrían mejorar si nosotros sostenemos más tiempo las sesiones y hacemos mayor cantidad de pulsos a la larga, ¿verdad? No sé si recuerdan esas últimas diapositivas que mostré, donde hay protocolos para depresión que han mejorado un 90% que han producido un 90% de remisión y un 80% o más de perdón, un 90% de respuesta y un 80 y algo por ciento de remisión. Esos números son tremendos, son espectaculares para lo que es psiquiatría. ¿Y por qué les menciono? Porque con cada ensayo farmacológico que recibe una persona, la probabilidad de respuesta a remisión va disminuyendo con el tiempo. O sea, si yo ya estoy en mi segundo antidepresivo, mi respuesta y remisión es mucho menor que haber tomado el primero. Si estoy en el tercero, ya es mucho menor. Si estoy en el cuarto, ya es mucho menor. Entonces, nosotros acá tenemos una, un, un tratamiento que podría evitar esa no respuesta adecuada a los psicofármacos que muchas personas experimentan. O sea, consulta con otro psiquiatra o se le cambia medicación. Están muy esperanzados de que este podría sí ser ya el medicamento adecuado, si esto podría producir la respuesta que estoy esperando, y muchas veces no encuentran eso con este nuevo cambio de fármaco o con el agregado que le dio su médico. Bueno, los demás son mensajes, voy a leerlos. Dice Begoña, es importante entonces que el profesional que aplique la DMT utilice el protocolo correcto y la bobina adecuada si lo que se quiere tratar es el TOC, ya que existen muchos protocolos dependiendo del trastorno. Excelente, así mismo. De hecho, nosotros, por ejemplo, si tenemos una comorbilidad muy grande de TOC con ansiedad o TOC con depresión, generalmente aplicamos esos dos protocolos. Hacemos el protocolo TOC y el protocolo de depresión. Pero si hay muchos síntomas depresivos asociados, y hacemos el protocolo TOC y el protocolo de ansiedad si hay mucha ansiedad comórbida. Algo que no sé si mencioné, pero muy importante, a medida que la persona hace el protocolo TOC,
sí sí tiene que pensar en sus síntomas o tiene que imaginarse en sus síntomas. O sea, tiene que activar este circuito pensando en sus síntomas. Y se ha visto que esa activación voluntaria, ¿verdad? Donde uno se imagina, vuelve a rememorar todos esos síntomas, produce una mejor respuesta con el protocolo que no haciendo. Eso sí es algo que, si no lo mencioné, lo menciono ahora. Muy importante al hacer el protocolo TOC, sí que la persona piense en sus obsesiones, en el malestar, etcétera. Y eso produce mejores respuestas en el tratamiento. Sí, es muy importante, sí. Bueno, muchísimas gracias, dice Pilar. Ha sido una charla muy interesante y claramente explicada. María José dice muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante y siempre es un placer ver que se está innovando buscando otras terapias para tratar el TOC. María Jesús, muchísimas gracias por las explicaciones tan claramente descritas y por todas las dudas que nos ha aclarado. Y bueno, muchas más felicitaciones. Creo que hay una pregunta. Sí, una pregunta de Alberto. Dice, ¿le puede interesar a la industria farmacológica boicotear el desarrollo de este tipo de tratamiento por tema económico? O sea, es como que si hay competencia entre las farmacéuticas y las empresas que fabrican estas máquinas. Bueno, una pregunta muy interesante. Creo que la industria no tiene que tener miedo porque es un porcentaje muy pequeño todavía del impacto que pueda lograr la estimulación magnética. Actualmente, quizás en el futuro sí. Eh, no tiene que tener miedo todavía porque inclusive los propios colegas, los propios psiquiatras, muchos de ellos no tienen conocimiento sobre esto. Muchos inclusive a pesar de la evidencia, a pesar de las aprobaciones que tiene a nivel de la FDA, las agencias regulatorias de Europa, muchos de ellos dicen que no sirve, ¿sí? Entonces, por el momento creo que no habría ningún problema con la industria, quizás en un futuro sí. Y algo que sí yo creo para el futuro es que van a ir mejorando los protocolos, van a ir mejorando las técnicas, van a ir mejorando las tecnologías para el tratamiento de los trastornos mentales, los tratamientos de los trastornos neuropsiquiátricos. Y está empezando a muy poco, pero sí en un futuro es una de las industrias, para responder a Alberto, es una de las industrias que más está creciendo a nivel mundial, con todos los equipos. Acá en el vecino país, en Brasil, por ejemplo, ellos venden un montón de equipos al año, un número tremendo. Hay un montón de clínicas de estimulación magnética en Brasil, ¿sí? Es algo que va a ir creciendo. O sea, y sí, quizás más adelante le van a querer boicotear. Por el momento creo que están calladitos todavía. Bueno, la última pregunta. ¿Existen suficientes estudios que avalen los resultados del uso de la AMT para el TOC? Sí, sí, tenemos suficientes estudios. Cada vez tenemos más información sobre estos nuevos estudios. O sea, perdón, cada vez tenemos más información con nuevos estudios. Y ahora lo que se está estudiando, justamente en esas últimas diapositivas que le mostré, son los protocolos acelerados. O sea, un protocolo convencional de 30 sesiones significa ir de lunes a viernes a recibir la estimulación por 6 semanas, o sea, 30 sesiones. Y los protocolos acelerados, donde yo hago muchísima cantidad, 10 sesiones por día, por 5 días, donde yo hago muchísima cantidad de estimulaciones, en una semana de repente yo ya puedo tener una mejoría tremenda, ¿verdad? Que son 90, no sé si se acuerdan, son 90.000 pulsos
en 5 días, comparando con los 40.000 o 60.000 pulsos que se realizaba en 4 o 6 semanas. Es un número tremendo. O sea, yo creo que el futuro va a ir hacia esos protocolos acelerados. Begoña García, que es la presidenta de la Asociación TOC Zaragoza, dice que doy fe de que hay una gran cantidad de psiquiatras que desconocen el tema de la MT. Ha sido una charla muy interesante, muchas gracias. Muchas Hay gracias. una otra pregunta de Raquel, que esta también es muy interesante, la voy a decir. He oído que en algunos países se usan estimulación eléctrica, que la he mencionado antes, en vez de magnética. No sé si estoy confundida. ¿Existen diferencias entre ambas, la magnética y la de corriente continua? Sí, la terapia de estimulación de corriente directa se colocan unos electrodos, un cátodo positivo y un ánodo, ¿sí? Perdón, un ánodo positivo y un cátodo. Eh, Suele ser un tratamiento también generalmente de 20 a 30 minutos. Suelen ser como unos cascos que están conectados con unos cables a un emisor de corriente directa como una pila de 9 voltios. Eh, Tengo colegas, por ejemplo, en México que utilizan la estimulación eléctrica a la par que hacen la exposición y prevención de respuesta. ¿Sí? Entonces, es muy cómodo usar, eh, muy fácil de utilizarlo y a la par se puede hacer estas terapias de exposición y se han visto muy buenas respuestas con estas técnicas, aunque todavía no están aprobadas por la agencia regulatoria, la FDA o la Comisión Europea, pero tiene un buen nivel de evidencia. Tiene un buen nivel de evidencia. Muy bien, pues con esto hemos terminado. Otra vez dar las gracias al doctor Víctor Adorno por aceptar dar esta charla. Creo que es muy interesante y la colgaremos en YouTube, así la podrán ver más personas y visibilizar este tratamiento. Bueno, Muchas gracias. pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.